Bienvenidos a esta sesión organizada por CFPI de Cantabria en colaboración con el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud del Trabajo, en la que vamos a tratar sobre la seguridad en máquinas y equipos de trabajo. Y vamos a ver la importancia de la adecuación de los equipos y el cumplimiento de la normativa prevista en el Real Decreto 1215/97. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación y por vuestro interés. Damos la bienvenida a 3 técnicos del grupo SGS, que son especialistas en la materia y que son los que van a llevar el peso de la jornada, con sus explicaciones y con sus respuestas a las preguntas que todos vosotros queráis plantear. Por una parte tenemos a Roberto Bacari, a Ricardo Alonso y a María José Díez, que son los 3 técnicos que nos van a acompañar, como digo, y que van a intentar solventar las dudas que se produzcan a lo largo de la jornada. Podéis, os rogamos que mantengáis durante la jornada los micrófonos, pero en cualquier caso, o bien a través del chat o bien levantando la mano, podéis plantear vuestras consultas que se vayan produciendo. También nos han comentado los ponentes, se pueden plantear las consultas a lo largo de la jornada. En cualquier caso, reservaremos un espacio al final para establecer ese diálogo. Como siempre comento en estas presentaciones, bueno, pretendemos que las jornadas sean lo más interactiva posible y sobre todo la preparamos y la orientamos para que todos los asistentes podáis resolver las dudas que se os plantean. Si no es en el mismo acto, sí por lo menos dejar la duda planteada para que en un futuro muy próximo, o bien los ponentes o bien nosotros mismos podamos contestaros y podamos ayudaros a resolver, como digo, esas dudas que se os plantean. Sin más, cedo la palabra a Roberto Bacari, que es el que va a actuar un poco como moderador de sus compañeros. Y sin más, Roberto, María José, Ricardo, muchísimas gracias por vuestra participación. Buenos días a todos y bienvenidos también desde nuestra parte. Muchas gracias por atender a este nuevo encuentro con la prevención organizado por COE-CEPIME Cantabria. Bueno, por nuestra parte paso a introducir a los ponentes. Están conmigo Ricardo Alonso. Ricardo es ingeniero técnico industrial y técnico superior en prevención. Es nuestro experto en seguridad de máquinas desde la delegación de Valladolid, atendiendo un poco a todas las necesidades de la zona norte, junto con los demás compañeros de la zona. Y bueno, Ricardo tiene una larga experiencia en el tema de seguridad en máquinas, habiendo estado también no solo en este lado, también en el otro lado, en el lado más de los instaladores, habiendo sido instalador e integrador de máquinas. Con Ricardo estará también María José Ruiz. María José es ingeniero técnico y también técnica superior en prevención de riesgos laborales. También es experta en seguridad de máquinas y está en la delegación de Valencia y también, pues conmigo, como podéis ver, en el producto prevención industrial, es decir, en los servicios centrales de SGS, dando soporte a nivel técnico a los más de 300 técnicos de prevención que tenemos en todas las delegaciones a lo largo de España. Bueno, y un servidor, intentaré hacer de moderador, ¿vale? Por mi parte también estoy en producto y soy un poco el responsable de toda el área de seguridad industrial en prevención. Muy bien, pues sin más dilación, vamos a lanzar algunas preguntas para entrar un poco en materia, a Ricardo en este caso, con algunos ejemplos prácticos ya para que nos diga si cumplen o no cumplen y vamos rompiendo un poco el hielo de lo que queremos hablar hoy. Ricardo, adelante. Buenas. A ver, en estas fotos son ejemplos típicos, ¿vale? Para ver lo que ha dicho todo, si cumple o no cumple en principio con ese marcado CE, ¿vale? Muchas veces compramos una máquina, la instalamos y luego nos encontramos problemas posteriores. Como puede ser, por ejemplo, en la primera imagen tenemos un problema en el que se puede tener acceso a la posible máquina que hay adentro y que ha tocado hacer, gastar tiempo y dinero, evidentemente, y asegurarlo como es debido, poniendo una acción correctora posterior. En este caso puede ser una barrera inmaterial, una serie de haces, más lo que podría ser una seta de emergencia, y lo más lógico es que hubiera llevado probablemente una puerta con enclavamiento para que en el momento en el que pudieras acceder a esa máquina, pues bueno, pudieras acceder de manera segura, ¿no? En la segunda imagen, como podemos ver, bueno, dispone de marcado C, pero el fabricante no cumple con ciertos requisitos mínimos de seguridad. ¿Qué dice? ¿Qué es lo primero que dice la directiva de máquinas? La 642 de que hay una serie de requisitos de seguridad, requisitos esenciales de seguridad que te toca cumplir.
En este caso, por ejemplo, si eso es un rodillo, tenemos acceso, nos podemos pillar y aparte podemos ver que ese resguardo que está, digamos, metido a medias, además está afilado, o sea que incluso tampoco sería válido porque podemos tener la opción de podernos cortar, ¿vale? En la tercera imagen que tenemos un cuadro eléctrico que muchas veces no coincide con el original, ¿vale? Nos encontramos, hay veces que abres el cuadro eléctrico y además de no estar ni mucho menos saneado, te encuentras con ciertas cosas, puedes acceder, puedes hacer, aunque abras la puerta, tienes acceso a ciertos lugares que están en tensión, que lo lógico es que tenga algún tipo de enclavamiento o algo por el estilo para que cuando entres no sea peligroso, eso es lo primero, y además que esté todo completamente identificado, que tenga dentro su cuadro, su esquema eléctrico, etcétera, etcétera, con el control de cambios y todo lo que haga falta. Y en este caso, tenemos, en este contactor final, ¿no? Muchas veces no se contempla la vida útil de los componentes. ¿Qué pasa? Hay muchas veces, ya veremos más adelante, el tema de las funciones de seguridad, que si una cinta de seguridad, mediante una lógica, tú cuando la pulsas, por ejemplo, corta, lo más sencillo es que corte un contactor, esa vida útil hay que tenerla. ¿Por qué? Hay otra serie de normas, la 13849-1-2, que ya dirán para el tema de funciones de seguridad, que tiene que cumplir con una vida útil mínima. Y dependiendo de la cantidad de acciones, la cantidad de años que tenga la máquina, así habrá tenido una cantidad, digamos, de acciones a lo largo de todo ese tiempo y puede ser que haya superado la vida útil, ¿vale? Entonces, pues eso hay que tenerlo en cuenta también porque también hay pérdida en el marcado CE y hay que sustituir esos componentes. Lo lógico es que el fabricante diga cuál es la vida útil mínima y en cierto que lo lógico es que sea alrededor de 20 años, depende de cuál sea, ¿vale? En cuanto a las funciones de seguridad, pero hay muchas veces que dependiendo del trabajo que tenga puede ser menor. Si es menor, siempre te va a decir por los contactores tal y tal, hay que sustituirlos cada 5 años. Pero bueno, así tiene que ser, ¿vale? ¿Cumple o no cumple? Aquí seguimos, tenemos otras 4 imágenes. Vemos en la primera un poco aturdimiento de, digamos, de órganos de accionamiento, ¿no? Ya no solamente es que haya un caos final, que lo hay un falso mito, entre comillas, ¿no? De decir, bueno, yo dejo lo que había y añado esto nuevo y como está lo que estaba y esto otro es nuevo, no ha habido modificación de la máquina. Ojito. Eso hay que tener cuidado, tiene que estar justificado y encima es peligroso porque muchas veces el operario, en caso de, sobre todo en operarios nuevos, en caso de emergencia no sabe bien qué seta pulsar porque al final están las dos cerca, paran lo mismo, no paran lo mismo, muchas veces no se sabe, ¿vale? Tiene que estar correctamente identificado todo y que sea ergonómicamente accesible. El tema de las cuasi máquinas. El fabricante declara una cuasi máquina con responsabilidad sobre el usuario. Sabemos que una cuasi máquina, como su nombre dice, no es exactamente una máquina. Ejemplo, un virador de estos de rodillos, ejemplo, los brazos robotizados. Bueno, hay un montón de cuasi máquinas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la cuasi máquina lo que te da el fabricante es una declaración de incorporación y tú en el momento en el que lo pones en una máquina ya existente o un conjunto de máquinas existentes, te toca hacer el estudio con esa cuasi máquina que no puede funcionar y normalmente así lo pone la declaración de incorporación hasta que no se haga la integración y un marcado CE con esa máquina. ¿Vale? O sea, en esta otra máquina tenemos riesgo de acceso, o sea, acceso y posible atrapamiento, lo que sea dentro de la máquina. Es una máquina, digamos, caracterizada, pero no puede ser que ese resguardo, digamos, que acaba siendo la envolvente que hay ahí, que tú puedas directamente abrirlo y que puedas meter la mano y que pueda haber cualquier tipo de movimiento peligroso o cualquier accionamiento que puedas, pues que ponga en riesgo, digamos, al técnico o a la persona. En este caso, ¿qué ha habido que hacer? Pues poner el típico enclavamiento, en este caso sin bloqueo, ¿vale? En el cual ya sabes que tiene, digamos, la máquina y la pastilla. Normalmente en el momento en el que deja de detectar o un inductivo o algo por el estilo, lo que hace es parar la máquina y ponerla en condiciones seguras. Y en esta última foto, bueno, la incorporación de nuevas funcionalidades no previstas. Mucho cuidado, repetiremos varias veces, pero siempre que añadamos a una máquina existente cualquier riesgo, cualquier función a mayores o que cambiemos los límites de la máquina, hay que estudiarlo bien porque estamos incurriendo en una modificación sustancial, ¿vale? Hay que tener mucho cuidadito. Entonces, esas funcionalidades no previstas hay que tenerlas en cuenta.
Bien, así que aquí ya vamos entrando un poco en materia y esta es la gran pregunta, ¿no? Muchas veces nos convertimos en fabricantes de máquina sin saberlo, porque aquello que hemos comprado, según apuntas en todos estos ejemplos que nos has hecho, todo aquello que hemos comprado que ya viene con un marcado CE, pues en realidad hay una letra pequeña en ese marcado CE. En cuanto no lo respetamos, todas estas modificaciones, todos estos ejemplos que nos dices, nos estamos convirtiendo en fabricantes. Así que estas son las preguntas que veo, ¿no? Si hemos integrado equipo de diferentes fabricantes en una misma línea de producción, de alguna manera es probable que nos hayamos convertido en fabricantes. Si hemos modificado las máquinas sin contar con la aprobación del fabricante, es probable que hayamos asumido esa responsabilidad. Aquí nos explicarás luego en más detalle qué es una modificación, cuando se entiende modificación sustancial, en qué casos perdemos el marcado C. Cuando realizamos, obviamente, todas esas máquinas, esos proyectos a medida que nos realizan los integradores y los fabricantes, que también hay otro aspecto también que cada vez se da más si importamos máquinas de fuera de la Unión Europea. ¿Qué pasa con esas máquinas? Como que después contestarás. Y finalmente, automatizar máquinas o procesos existentes. Estas son algunas de las preguntas que nos podemos hacer. Vamos a parar aquí. Es probable que nos hayamos convertido en fabricante sin saberlo. ¿Qué tenemos que hacer? Eso es lo que nos iréis contestando. Vamos a repasar un poco cuáles son los requisitos básicos. María José. Hola, buenos días a todos. Sí, vamos a hablar sobre las referencias normativas. La Directiva de Máquinas es una de las principales normativas relativa a la armonización de los requisitos esenciales de seguridad para máquinas en la Unión Europea. Esta directiva es la base jurídica en Europa para cualquier empresa que diseñe, fabrique y distribuya máquinas. Los requisitos establecidos en esta directiva también se aplicarán a las máquinas que se importen a la Unión Europea. La directiva de máquinas vigente es la 2006/42/CE y se publicó en 2006. Posteriormente ha sufrido alguna modificación, pero esta directiva se encuentra en vigor desde diciembre del año 2009. Esta directiva se transpone al derecho español según el Real Decreto 1644, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. Hasta aquí lo que he comentado es la normativa referente a comercialización y primera puesta en servicio de las máquinas. Por otro lado, tenemos las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Estas disposiciones vienen recogidas en la Directiva 89/65 de la entonces Comunidad Económica Europea y que posteriormente sufrió dos importantes modificaciones. Esta directiva se transpone al derecho español en el Real Decreto 1215 o 1215 de 1997. Esta última parte es la que corresponde a la normativa referente a prevención de riesgos laborales. Siguiendo esta estructura, las responsabilidades de cada una de las figuras las vamos a ver en la próxima diapo. Roberto, por favor. El fabricante debe realizar la evaluación del equipo en fase de diseño. En este caso se identificarán los riesgos y se adoptarán las medidas necesarias para eliminarlos o reducirlos. Una vez diseñada la máquina, se construye y se realiza una validación antes del primer uso. Esta última responsabilidad es compartida por el usuario. El usuario debe comprobar que la máquina cumple con las disposiciones mínimas de seguridad para la utilización por sus trabajadores, teniendo en cuenta además pues bueno, las características del emplazamiento donde está la máquina, sus instalaciones, etc. Todo esto se realiza mediante la comprobación del cumplimiento del Real Decreto 1215. ¿Vale?
Y además también es responsabilidad del usuario posteriormente y durante la fase de uso, mantenimiento, etcétera, realizar comprobaciones periódicas. En caso de cambios y si es una modificación sustancial, volveríamos a la fase inicial para evaluar el diseño. El objetivo de este último paso sería comprobar pues, que no se han producido nuevos riesgos en la máquina que el fabricante no había tenido en cuenta en su primer diseño. La definición de modificación sustancial nos la va a explicar dentro de unos momentos Ricardo. El Real Decreto 1215 tiene dos partes, una jurídica y una técnica, que a la vez se divide en dos anexos. El anexo 1 contiene las disposiciones aplicables a los equipos de trabajo y el anexo 2 habla de las disposiciones aplicables al uso de los equipos. Como hemos comentado, dentro de las obligaciones del usuario, pues se debe realizar una comprobación inicial tras su instalación y antes de la puesta en marcha por primera vez. Además, cada vez que se realice un montaje del mismo equipo en algún nuevo lugar u otro emplazamiento, se tiene que volver a realizar esta comprobación. Hay que tener en cuenta que el empresario solo puede utilizar equipos que sean seguros durante su instalación, uso y mantenimiento. Para ello, lo que vamos a hacer es comprobar mediante la evaluación de riesgos que cumplen las condiciones generales previstas en el anexo 1 de este Real Decreto. Además, se realizarán comprobaciones y pruebas de carácter periódico con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud y se pondrán las medidas necesarias en caso de algún incumplimiento. También se deberá realizar este tipo de comprobaciones cuando se produzca pues, alguna transformación, cuando se produzcan accidentes, faltas prolongadas de uso, ¿no? El típico ejemplo de tener una máquina parada durante un periodo productivo y luego lo queremos poner en marcha, pues se debe comprobar que cumplen. Ojo, porque los resultados de estas comprobaciones deberán documentarse y estar a disposición de la autoridad laboral durante toda la vida útil del equipo, ¿vale? Comentaros que bueno, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud actualizó la guía de equipos de trabajo en mayo del año pasado, del 2021. Y bueno, lo que al final ha modificado esta guía es que se han actualizado las normas de referencia, las normas UNE, y se han actualizado algunos criterios. Simplemente para información. Bueno, ¿a quién aplica la directiva de máquinas? Ha hablado mi compañera del tema del 1215. Tenemos el marcado CE, como hemos visto, como ha explicado ella, hay ciertas partes donde se mezclan, pero en principio es el fabricante es el que tiene que cumplir directamente con esta directiva de máquinas. Ya veremos más adelante, como hemos hablado, vuelvo a poner hincapié en el tema de las modificaciones sustanciales o ciertas cosas que hagan que nos convirtamos en fabricante, por lo cual tenemos el doble T. Tenemos el 1215 y tenemos la directiva de máquinas, ¿vale? ¿A quién aplica la directiva de máquinas? El ámbito de construcción de máquinas e instalaciones, a fabricantes de maquinaria, a integradores de líneas de producción. ¿Qué es un integrador? La figura del integrador es básicamente el que hay una línea, por ejemplo, pone una serie de máquinas en funcionamiento, no solamente una única máquina, las cuales tendrán su marcado CE o no, pero en el momento en el que se integre y todo ello forme una especie de conjunto de máquinas, pasa a formar un conjunto de máquinas, es exactamente lo mismo que si fuera una máquina única. ¿Qué tiene que pasar? Tendrá que cumplir con los requisitos esenciales, tendrá que tener su manual de usuario y, ojito, tendrá que tener su marcado CE y su declaración CE de conformidad, ¿vale? También le aplica a instaladores, a ingenierías de proyectos y oficinas, ámbitos de servicios y usuarios, importadores de maquinaria, importante. En el momento en el que importas, la figura del importador pasa a ser
no exactamente igual, pero prácticamente a niveles legales y a niveles de cumplimiento, con que esa máquina tenga que cumplir con el marcado C, pasa a ser exactamente igual. Tendrá que tener su manual de usuario, si viene en idioma X tendrá que traducirlo, tendrá que ver que cumple con todos los requisitos de seguridad, esenciales de seguridad, habrá que hacer una evaluación de riesgos y ver qué cantidad de normas tiene que cumplir. Empresas que modifiquen o integren, esto ya lo hemos hablado, ¿vale? Equipos de trabajo en un proceso productivo. ¿Cuándo me convierto en fabricante? Cuando fabrico una máquina adaptada a mi proceso, ¿no? Cojo, pongo una máquina y la adapto. Lo hemos dicho y lo repetiré de nuevo. Cada vez que metamos un nuevo riesgo en la evaluación de riesgos que la máquina anterior no tenía, una nueva función, por ejemplo, antes la máquina solamente, imaginemos que es una máquina que se desplaza y ahora además le ponemos una elevación o le cambiamos de energía. Antes era eléctrica, ahora tiene electricidad y neumática. O cambiemos los límites de la máquina, antes fabricaba 100 piezas la hora y ahora fabrica 200. Ojito, hemos hecho un cambio sustancial porque en el manual de usuario, el fabricante, eso, lo lógico es que lo tenga perfectamente bien atado, pero aunque no lo tenga atado, hemos cambiado los límites de la máquina, ¿vale? Habrá que comunicar máquinas o parte de una línea. Cuando modifico sustancialmente máquinas existentes, cuando se importa o se compran máquinas sin marcado C fuera de la Unión Europea o cuando automatizo una línea o una máquina existente, ¿vale? Todo eso hace que al final seamos fabricantes y tengamos que cumplir con la directiva actual de máquinas. Ojo, y dependiendo de qué ese equipo o máquina cómo trabaje, directiva de máquinas, y si es un equipo a presión, directiva de equipos a presión, y si estamos en la atmósfera ATEX también habrá otras directivas. Estamos enfocados ahora mismo en la directiva de máquinas, pero ojo que puede haber una máquina, puede ser que tenga que cumplir con varias directivas. Cámbiame, vale. Conjunto de máquinas. Bueno, aquí podemos ver una foto bastante, vamos, una imagen bastante orientativa, ¿no? ¿Cuándo se considera una integración en un conjunto de máquinas? Tiene que haber una función común, vínculo funcional y un mando común. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo varias máquinas, como aquí yo tengo 2 brazos robotizados, tengo varios caminos de rodillas motorizados, tengo un vallado de seguridad. Ojo que este vallado de seguridad ya forma parte de la integración y de hecho muchas veces es el que nos delimita ese conjunto de máquinas. Todo lo que hay del vallado de seguridad para adentro es directamente un conjunto de máquinas. Función común, ¿qué quiere decir? Pues que normalmente solemos tener un autómata que es el que nos controla todas las funciones de todo y a través de él podemos decir esto se tiene que mover cuando es programable, etcétera, etcétera. A través de ahí meteremos todas las funciones de seguridad, y tendrá que haber tanto el vínculo funcional como de seguridad. O sea, al final tiene que funcionar todo como si fuera una. Digamos que lo que tiene que pasar es que, viéndolo de manera, digamos, para verlo de manera más fácil, básicamente, si sustituimos una máquina de las que hay ahí, vemos que el conjunto no funciona. Mientras que hay veces que hay una línea de máquinas que están lo que se llaman encadenadas. Y básicamente, si lo pensamos así, es si yo soy capaz de quitar esa máquina que hay entre medias y, por así decirlo, hacer acopio de piezas según van pasando y la máquina pudiera funcionar y seguir, digamos, haciendo su trabajo normal, eso significaría que en vez de un conjunto de máquinas que acaba siendo una única máquina, puede ser que tengamos varias máquinas encadenadas en las cuales cada una de ellas tiene que tener un marcado C y hacerle un 12-15. Ojo, el 12-15 hay que hacerlo en los dos casos, pero a estas cosas hay que estudiarlas porque muchas veces no es tan fácil como parece, ¿vale? Modificación sustancial. Implica que la máquina realice funciones o aplicaciones que antes no hacía después de dicha modificación. También se considera modificación sustancial aquella que dé lugar a aparición de nuevos riesgos, de nuevas funciones o cambiar los límites. Aquí hay un cuadrito a la derecha en el que viene, por ejemplo, máquina 1, máquina 2, máquina 3 y cuasi máquina 1, por ejemplo. Hemos hecho un conjunto de máquinas y hemos puesto una serie de máquinas. ¿Existe una vinculación funcional entre ellas? Si no existe, puede ser que no haya, digamos, un conjunto de máquinas o modificación sustancial.
¿Existe una vinculación en cuanto a los sistemas de mando? Y luego al final, ¿hay una vinculación en cuanto a los sistemas de seguridad? Si estas tres cosas, vinculación funcional, de mando y de seguridad, digamos, están incluidas en ese conjunto de máquinas, tenemos un conjunto de máquinas y tenemos que hacer el marcado CE de todo ese conjunto. Sin embargo, si esto no pasa, habrá que tratar de manera independiente cada máquina, ¿vale? Y muchas veces, haciendo un 12-15 de esa máquina que ya tiene marcado CE todas y cada una de ellas, puede ser posible el que estemos cumpliendo con la ley y que eso esté bien hecho, ¿vale? Una modificación de la capacidad de producción de la máquina fuera de los límites establecidos por el fabricante en el manual de instrucciones. Por ejemplo, incremento de la velocidad de giro en línea. Decimos, venga, tenemos aquí una serie de motores, estamos produciendo, como en el ejemplo de la máquina, están pasando 1000 botellas cada 10 minutos, vamos a meterle a 1500 botellas. Ojo, a lo mejor para eso tenemos que meter, aunque ya lo veremos más adelante, tenemos que meter más hercios en los motores o tenemos que hacer una serie de cosas para los cuales la máquina, el fabricante nos dice que no lo soporta. Entonces estamos haciendo una modificación sustancial, muchas veces con algo que pensábamos que en principio no lo era, ¿vale? Una modificación en cuanto a la energía utilizada para mover la máquina. Por ejemplo, incorporación de un sistema neumático de soplado de botellas. Cambiar el sistema de alimentación de la máquina de manual a automático o viceversa. Si tenemos una máquina manual y la pasamos automática o al revés, ojo, porque eso va a hacer que sea también una modificación sustancial, o añadir una cuasi máquina, ya lo hemos visto antes, como una nueva encoladora, un robot, etc. Cambio o sustitución de un dispositivo de seguridad. Ojito, por ejemplo, a la hora de que se nos averíe o se rompa un enclavamiento para acceder a través del vallado a la máquina, si tenemos que sustituirle por uno que sea equivalente e igual a lo que hay, ¿vale? Muchas veces tenemos un dispositivo de enclavamiento y bloqueo y si simplemente lo sustituimos por enclavamiento, tenemos un problema porque a lo mejor cuando accedamos a la máquina, aunque la máquina se ha empezado a parar, tenemos acceso a ciertas partes móviles peligrosas y aún no ha dado tiempo a que esta máquina se detenga, mientras que si es con enclavamiento y bloqueo, digamos que está temporizado este bloqueo para que no, aunque tú hagas la petición de paso, no te deja entrar hasta que esté digamos, en posición segura, ¿vale? Añadir funciones nuevas para realizar tareas que no se realizaban originalmente. Cambiar las condiciones de trabajo de la máquina, como presiones, temperaturas, eso hay que evaluarlo, ¿vale? Hay que hacer una evaluación debido. Y ojo en la comunicación con las máquinas, intercambiar señales de entrada y salida con otras máquinas. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces tenemos un autómata de seguridad o tenemos comunicaciones seguras, llegamos, añadimos una máquina y metemos una comunicación no segura junto con comunicaciones que sí que son seguras y estamos incumpliendo con este marcador CE y con la UNE 13849-1, que es en principio en cuanto a las funciones de seguridad que engloban desde las setas de seguridad, enclavamientos, etcétera, etcétera. Máquinas usadas. Máquinas usadas o de segunda mano que estuvieron disponibles por primera vez con vistas a su distribución o uso fuera de la Unión Europea, cuando se comercializan posteriormente o se ponen en servicio por primera vez en la Unión Europea. Ya sabemos que cuando se ponen en servicio por primera vez en la Unión Europea tiene que tener ese marcado CE. O máquinas usadas que se han transformado o reconstruido sustancialmente. Lo mismo, ya lo hemos comentado. Muy bien, hasta aquí un poco la presentación de los conceptos básicos. Hemos comentado las obligaciones derivadas de la Directiva de Máquinas y del 1215. Hemos visto esa responsabilidad compartida entre el fabricante y el usuario final. Hemos visto que en cualquier momento nos podemos convertir en fabricantes. Hemos visto estos conceptos de cambio sustancial, que son aquellos que nos hacen perder el marcado CE, convertirnos en fabricante. También, pues, estos casos de crear unos conjuntos, de constituir, de integrar una serie de máquinas en unos conjuntos o de introducir en la Unión Europea máquinas usadas. Todo esto al final, bueno, nos genera toda una serie de preguntas que yo creo que podemos contestar ya un poquito más en modo de debate, aprovechando algunas de las preguntas que nos han entrado por el chat y algunas de las que habéis
ya lanzado en los días anteriores. La primera pregunta se la lanzo a Ricardo. Entonces, acláranos una vez más qué modificaciones podemos hacer en una máquina sin convertirnos en fabricante. Ponnos algún ejemplo más concreto, ahora más allá de lo que hemos visto en las imágenes, algún ejemplo más concreto, ahondando un poco en estos conceptos. Nos hablabas de la velocidad, por ejemplo, de las máquinas, de ese caso de la línea de producción de embotellado. Eso es. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo detectamos el cambio sustancial allí? A ver, hay muchas veces que, por ejemplo, los clientes es lo típico, ¿no? Pues hay las reuniones diarias en planta donde está fabricación, mantenimiento, ingeniería de calidad. Hay veces que para llegar a un consenso es complicado, ¿no? Y lo lógico es decir, oye, vamos a ver, esto no funciona como queremos, tenemos que producir más. ¿Qué es lo que podemos hacer sin convertirnos en fabricante? 2 ejemplos concretos. En una máquina, por ejemplo, necesito subir la velocidad de una cinta transportadora, algo relativamente fácil, relativamente rápido, porque el tiempo ciclo necesito bajarlo. ¿Vale? Para ello, ¿qué hago? Pues cambio el variador y le coloco un variador en el motor de giro principal de la cinta y le parametrizo a 60 Hz en vez de 50 Hz que estaba antes. ¿Vale? Y en principio, evidentemente, va más deprisa. Tengo una segunda máquina en el que tengo un autómata S5 de Siemens, ¿vale? De los antiguos ya, de cuadro antiguo, y el fabricante dice, oye, que no tengo piezas ya no hay piezas de repuesto. Entonces, te toca contratar a una empresa habitual, que es lo lógico, y que haga servicios eléctricos, de programación, etcétera, pero evidentemente tengo que hacerlo con los componentes actuales. Han pasado 10, 15 años, o lo que sea, y así te toca hacer. ¿Qué pasa? Que sustituimos toda la electrónica y programamos conforme a lo que el manual de instrucciones del fabricante indica. O sea que, salvo la mecánica, básicamente hacemos un retrofit, lo que se llama retrofit, y sabes que por fuera la ves, pero por dentro las tripas, por así decirlo, las hemos cambiado todas completamente. En el primer caso... Todo apunta que ahora me dices que el cambio sustancial es el segundo. Pues no, precisamente eso es el cambio. Lo que a todo apuntaría es decir, bueno, máquina nueva, marcado CE, segundo. Pues no, justo ese no sería una modificación sustancial. Hemos hecho un retrofit que cumpliría con las directivas del fabricante original. La máquina va a seguir siempre y cuando no cambies esos límites. Tú has recableado todo, has metido incluso pues todo lo que tienes que meter actualmente, pero siguiendo las instrucciones del fabricante. Sin embargo, en el primero has variado los límites. En el primer caso, unos pocos hercios a mayores nos han convertido en fabricante. Fácil de solucionar. Volvemos a poner lo que había y volvemos a la producción anterior. Y sin embargo, en el segundo no habría problema. Sería eso, se suele llamar un retrofit, sigue haciendo exactamente lo mismo que hacía el fabricante, lo único que la hemos saneado, pero la hemos saneado conforme el fabricante, conforme las especificaciones iniciales del fabricante. Es decir, no nos tenemos que fijar en la cantidad aparente de cambios que hacemos o en la cantidad de piezas o componentes que sustituimos, sino en lo que marca el fabricante en su expediente técnico. Los límites de fabricación siempre en el manual de usuario. Normalmente el fabricante además te suele dar también hasta una vida útil. Hay una serie de cosas que los dos que te dé y que tengas que respetar. Y todo eso siempre lo tenemos, siempre está a disposición. Lo que normalmente le solicitamos al fabricante al adquirir una máquina es que disponga de la declaración de conformidad, eso sí, pero no creo que esos límites que dices aparezcan en esa declaración. Depende de los fabricantes y depende de todo. Lo lógico es que de alguna manera sí que sepas por dónde tienes que tirar a la hora de hacer las cosas, porque el fabricante en principio dice lo que hay. Te tienes que fijar también a lo mejor en los esquemas eléctricos, que eso sí que te lo tiene que fabricar, o sea, te lo tiene que proporcionar. El manual de usuario y mantenimiento, lo lógico es que siempre tenga aquello que necesites como mínimo para hacer el mantenimiento. Si tiene neumática, necesitarás esquemas neumáticos. Si tienes hidráulica, lo mismo con la hidráulica, lo mismo con los esquemas eléctricos. Si tú, por ejemplo, haces como decimos, un retrofit, o sea, lo cambias porque aquello ya respecto a lo que hay actualmente y todavía estás en fecha de vida de vigor de máquina, digamos, y lo haces conforme a ese esquema eléctrico, etcétera, lo lógico es que no haya ningún problema. Incluso si el fabricante puede
que quiere, digamos, puede también, lo lógico es que intervenga. E incluso se puede hacer hasta un informe con suficiente información, se puede hacer un informe de si es modificación sustancial o no. Sí que es verdad que hay fabricantes que dan mucha información y otros que no dan tanta, pero eso depende de lo que tengamos. Una primera pregunta también para María José, ahora sobre inspección de equipos según el Real Decreto 1215. Lo más básico es posible que una máquina con su marcado CE, o sea, nos has hablado de la directiva de 2000, que entra en vigor en 2009, una máquina que hemos comprado después de 2009, una máquina más reciente que dispone de marcado CE y que no ha sufrido modificaciones, ¿es posible que no supere una inspección de cumplimiento del anexo 1? Pues sí, la respuesta es que sí. A ver, el marcado CE de la máquina es expedido por el propio fabricante, es decir, puede ser o es una autocertificación. Entonces, hay fabricantes que sí que se toman muy en serio el cumplimiento de los requisitos esenciales que hemos estado comentando, pero es verdad que nuestra experiencia nos demuestra que hay muchas veces que no es así. Entonces, os puedo comentar algunos ejemplos. Nos hemos encontrado máquinas que disponen de marcado CE, pero hemos visto que existe un acceso a elementos móviles, como hemos visto en las primeras fotografías, ¿no? Es decir, yo tengo un riesgo de atrapamiento porque no se ha diseñado un resguardo completamente para que cubra la totalidad del peligro. ¿De acuerdo? También hemos visto, por ejemplo, máquinas móviles en el que al pulsar la parada de emergencia sí que se desconectan directamente las fuentes de energía, pero no frenan y por tanto no bloquean el desplazamiento de esa máquina. Otro ejemplo, en una máquina de grandes dimensiones, estábamos viendo antes la celda robotizada, ¿no? Que existen accesos a su interior, pero puede ser que no tenga visión desde el puesto de mando y no se dispone de sistema de aviso de puesta en marcha o pulsador de parada dentro de la zona interna de la celda robotizada. Esos son ejemplos típicos, ¿no? Que solemos ver cuando vamos a realizar la verificación del 1215. Entiendo entonces que no podemos tomar por hecho, digamos, el tema de disponer del certificado de conformidad según directiva. El fabricante sigue esos requisitos esenciales, pero sigue siendo, es decir, el fabricante nunca hace nuestro trabajo, digamos, el fabricante asume su responsabilidad a través de esa autocertificación que indicas y nuestra responsabilidad como usuarios es de comprobar nuevamente todas ese checklist que tenemos en el anexo 1 del decreto. Algo más. Bueno, esto es bastante fácil, digamos, de entender cuando se trata de máquinas independientes, fabricadas además en serie. Se entiende que en esos casos, pues el fabricante además es mucho más estricto en ese cumplimiento de la directiva. Al final está poniendo en el mercado un producto que va a vender por miles, pero cuando hablamos de conjuntos, aquí también nos comentabais las sutiles diferencias que hay en las modificaciones y en el concepto de la función común, etcétera. Cuando hablamos de conjunto, la incorporación de cuasi máquinas y en general de líneas hechas a medida del cliente, nos preguntaban qué se puede hacer. ¿Tiene sentido integrar las dos, o se pueden integrar las dos cosas, el 1215 y el marcado CE? Porque al final parece que todo cae en el lado de la empresa, de la industria final, ¿no? Sí, esta línea. Mientras que la inspección del 1215 se realiza en la puesta en servicio de la máquina una vez ya está instalada, los servicios de marcado CE se realizan en fase de diseño. Esto tiene un valor añadido que es que va a ayudar a detectar una posible no conformidad antes de la construcción de la máquina y de esta forma nos podemos anticipar a posibles modificaciones posteriores a la instalación. Al final es un conjunto de ventajas. Esto ayuda a disminuir plazos
de la puesta en producción, así como costes derivados de una modificación posterior. Va a aumentar la eficiencia al evitar retrasos en la puesta en producción de la máquina. Al final, un buen servicio realizado de marcado CE nos va a asegurar que la inspección o la verificación del Real Decreto 1215, que sí debe realizarse por requerimiento legal, se convierta en un proceso ágil y rápido de superar. Al final, nos va a asegurar que pueda validarse de forma positiva. Ricardo, no sé si a lo mejor quieres añadir algo en este punto, igual que has estado muchos años como integrador de líneas. ¿Cuál es tu experiencia? Respecto a la integración, bueno, pues un poco de todo. Mira, además, hace poco un fabricante nos hemos encontrado al ir a ver un poco una máquina, nos hemos encontrado 7 paradas de emergencia, por ejemplo, en serie. En principio llegan, están. La máquina además tenía bastante buena pinta, o sea que yo parece que estaba bastante bien, pero claro, en el momento en que tiras de esquema y ves las paradas de emergencia, todas ellas conectadas en serie con contactos secos de pulsador de las emergencias y además sin diagnóstico. Mal asunto. Aquí no cumplimos con el marcado CE. Hay una norma bastante seria, la 3849-1, que es la que al final da fiabilidad a los sistemas de mando, todo lo que sean paradas de emergencia, todo lo que sean escáneres de seguridad, enclavamientos, tienen que ir por canales seguros, tienen que tener redundancia en caso de que haga falta, etcétera. Y en el momento en que metes tantos dispositivos en serie, como no esté bien hecho, pues puedes tener problemas. Este tipo de arquitecturas no están permitidas, ¿vale? En este caso, pues bueno, tenía relativamente fácil solución. Sí que es verdad que recablear cualquier cosa cuando ya está hecha lleva tiempo y dinero y en teoría máquina parada. Entonces, en este caso, bueno, pues con un concentrador en el que básicamente puedes meter esas setas directamente al PLC, al autómata de seguridad, ¿vale? Pues se puede hacer. Pero ¿qué pasa? Pues que perdió tiempo y dinero porque aquello no cumplía, ¿vale? Se podría haber evitado en la fase de diseño directamente, en cuanto se ve, oye, esto no vale así. Se había hecho y le lleva menos tiempo al fabricante, menos tiempo al cliente y menos tiempo a todo el mundo, es muy importante el tema de la fase de diseño. En este sentido, bueno, algunos clientes nos formulan la pregunta al revés, o sea, si al final lo último que hacemos es pasar la inspección el 1215, ¿tiene sentido dedicar tiempo y dinero al cumplimiento de la directiva o podemos ya ir directamente? O sea, vale lo mismo, digamos, es decir, a nivel de seguridad detectaremos lo mismo, por lo que yo entiendo la pregunta, a nivel de seguridad detectaremos lo mismo, tanto en una fase como en la otra, y las máquinas, las líneas, los conjuntos al final quedarán seguros de la misma manera, pero a nivel legal, vale lo mismo que lo hagamos en la fase de construcción como fabricante, en cumplimiento de la directiva, o que lo hagamos como una no conformidad que aparece en una inspección de 1215. ¿Vale lo mismo a nivel legal? Aparte... Bueno, María José, claro, la pregunta para María José. Sí, aparte de los beneficios que hemos comentado anteriormente, ¿no? De disminución de costes y plazos, y siguiendo el hilo de Ricardo, con el servicio de marcado CE nos vamos a asegurar que la seguridad instalada en la máquina es la adecuada a los riesgos que presenta la máquina. Además, también podremos proporcionar asesoramiento para asegurar que esa documentación que ha proporcionado el fabricante es conforme a la directiva de máquinas. Entonces, presenta todo beneficios, tanto desde un punto de vista como desde el otro. Muy bien. ¿Querías añadir algo, Ricardo, que estamos también? Bueno, nada, en principio lo ha comentado ella perfectamente, ¿no? Pero bueno, sí que quería comentar, hay ciertas cosas que, bueno, que tenemos directamente desde SGS, con SGS, como bien dice ella, cualquier asesoramiento, cualquier duda se puede plantear. Que el marcado C, es que viene con marcado C, por eso sea presente, muchas veces hay ciertas cosas que no cumplen, ciertas cosas
relativamente complicadas que se pueden comprobar. Por ejemplo, hay ciertos equipos de trabajo, ciertas máquinas que traen escáneres de seguridad o que traen barreras inmateriales, que traen los típicos tapices. Y eso muchas veces hay una norma, la UNE 13855, en el cual te dice que dependiendo de los tiempos de corte, tiene que haber una distancia mínima. ¿Qué pasa? Que si esta distancia por seguridad la hacemos excesiva, estamos quitando espacio. El espacio es dinero en las empresas. Mientras que si es demasiado corta, estamos haciendo que deje de ser segura. ¿Con esto qué podemos hacer? Pues a veces tenemos un dispositivo para medir estos tiempos y hemos encontrado ciertos puestos que no cumplen la distancia y hubo que modificarles y ponerlos como es debido, incluso mover el vallado ese espacio, ¿vale? Y otros que incluso tenían hasta un 30% mayores de espacio. Pues hemos ido pues, de espacios a lo mejor respecto a escáner o respecto a barrera material, que lo teníamos a 2 metros y pico, 3 metros y pico, y a lo mejor con 1,5 metros podía haber valido en este caso porque era suficiente, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente comentar eso. Y si se hubiera verificado eso, como bien decía nuestra compañera, en origen, es llegar y montarlo y es lo de siempre. El tiempo es dinero y el espacio también. Vale, también, bueno, en este sentido, claro, lo mejor entiendo entonces es intentar hacer las cosas cuanto antes e intentar también a nivel legal dejar siempre la responsabilidad lo más arriba posible en el terreno del fabricante, del integrador. En ese sentido también hay una pregunta aquí en el chat respecto a la garantía. Si una máquina llega a nuestras instalaciones y en algún punto no cumple, después pasándole ese 1215, que no cumple, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos reclamar sobre esa máquina, tenemos una garantía o deberíamos hacerlo eso antes de que saliera de fábrica? ¿Cómo está esa? O sea, con una inspección, con el resultado de una inspección de un 1215, por ejemplo, que pasa SGS, ¿podemos volver a ese fabricante a reclamarle que su máquina no cumple? Bueno, al final va a depender del fabricante, del contrato que tengamos con el fabricante, etcétera. Nosotros sí que ante una situación de este tipo sí que se puede reclamar, pero no se puede asegurar que te vaya a dar una respuesta sin un coste y sin, bueno, ya hemos comentado, costes adicionales y tiempos adicionales. Por eso insistimos un poco en que desde SGS se puede realizar un soporte integral en todo el proceso. Es decir, nosotros podemos asesorar en todas las fases de un proyecto y participar en la elaboración o en la asistencia a la compra de un equipo de trabajo o una máquina. De esta forma podemos elaborar o verificar, ¿no?, estudios como la evaluación de riesgos en fase de diseño, la comprobación del nivel de prestaciones de las seguridades de la máquina y otros estudios que permitan asegurar que cumple con todos esos requisitos esenciales de seguridad. Y podemos decir o podemos justificar que el expediente técnico de fabricación que debe disponer la máquina y que el fabricante tiene que realizar y que debe disponer es el correcto y el adecuado. Entonces, bueno, ante la posibilidad de encontrarnos problemas para poder reclamar, porque no se va a poder asegurar que nos hagan esa modificación de forma sin coste económico, etcétera, pues una forma de evitarte esto es realizar un servicio completo de marcado CE que te va a asegurar la verificación del 1215, por ejemplo. También, bueno, imagino que aquí al final cada uno tendrá sus pequeños secretos, evidentemente a nivel constructivo, a nivel técnico, etcétera, con lo cual los fabricantes no están tampoco por la labor muchas veces de compartir toda esa cantidad de información. Habrá que buscar, como tú dices, pues a nivel de contrato, no tanto a nivel de responsabilidad legal que podamos reclamarle, pero sí que a nivel de contrato, pues intentar exigirle algo, sobre todo a los integradores, etcétera, para que no
no nos convertamos al final en cautivos porque no nos han dado nada de información y cada vez que tenemos que hacer una modificación tenemos que volver a recurrir a los números. Otra pregunta que nos lanza por aquí: si modificamos una máquina anterior a la directiva, ¿nos convertimos en fabricante y tenemos que evaluar la máquina al completo? Una máquina anterior a la directiva, nos indica. Pregunta de María. Vamos a ver, si lo hemos hecho, si modificamos, digamos, aunque sea una máquina anterior a la directiva, primero hubo dos directivas, ¿vale? Pero si suponemos que es anterior al 95, porque hubo una directiva de máquinas anterior a esta, supongamos que es una máquina viejuna, por así decirlo, ¿vale? Hacemos una serie de modificaciones. Digamos que esto, dependiendo de qué modificaciones hagamos, lo lógico es que sí, ¿vale? A ver, sin saber exactamente qué máquina es, qué modificaciones han hecho, es complicado, ¿vale? Se puede hacer el estudio, pero lo lógico es que sí. Habrá que hacer una evaluación de riesgos y habrá que hacer una serie de cosas para que esto se sepa, pero, o sea, para ver que no haya ningún riesgo, pero es posible que al hacer, depende de qué modificación se haya hecho, que incluso con un 12-15 pueda valer. No, sin saber exactamente qué se ha hecho y qué máquina es, no puedo concretar, ¿vale? Vale, de acuerdo. ¿Alguna pregunta más que nos han... Mira, sí, Roberto, buenos días. Mira, yo te voy a trasladar alguna pregunta que nos han llegado aquí también. Y nos dicen que qué se debe hacer tras soldar los elementos de seguridad antivuelco y caída de objetos de una máquina excavadora. O, por ejemplo, de un plumín de elevación, ¿vale? Nos cuenta un poquito más adelante que plantea la cuestión debido a que desde una empresa de alquiler de maquinaria me informaban de que una vez efectuadas las soldaduras, estos implementos no se podían alquilar. No sé. Pues probablemente, depende también lo que venga igualmente el manual de usuario, ya sea esta máquina, ya sea, bueno, que sea una Volvo o una la que sea, en el manual de usuario, ¿qué pasa? Que si son equipos intercambiables, que un plumín o un pica pica de los que suelen poner, o un cazo un cazo más pequeño, un cazo más grande, dependiendo de lo que le hagamos, de qué máquina sea exactamente, normalmente son equipos intercambiables. Un equipo intercambiable está también en la directiva de máquinas porque es algo que cambia la funcionalidad de la máquina principal, por así decirlo. Si les estamos soldando, primero, deja de ser un equipo intercambiable para ser un equipo fijo. Y segundo, no sé ni siquiera si estará permitido soldarlo porque puede ser que el tratamiento que tuviera eso, digamos, lo hayamos perdido, ¿eh? O sea, Perdona que te interrumpa, Ricardo. Nos indica, espera, lo ¿sí? vuelvo a decir. Soldar los elementos de seguridad antivuelco y anticaída de objetos en la máquina excavadora. Entonces entiendo que no es del elemento intercambiable, ¿eh? Es de la propia máquina, de la excavadora. Elementos de seguridad. Es diferente, es totalmente diferente. Hombre, dejamos si una máquina viene con un dispositivo FOPS o ROPS, que en principio es para tema antivuelco, si lo modificamos, nos estamos haciendo responsables de que eso siga siendo exactamente igual que era antes. Y eso el fabricante se va a lavar las manos. Como pase algo, como esa máquina vuelque y pase algo, el fabricante original se va a lavar las manos, porque si no estaba soldado y los que estén soldados, si se quita y se atornilla va a pasar lo mismo, es que depende. Porque esas pruebas además son muy específicas y el fabricante las hace de una manera concreta y además, para el tema Fox y Rock no vale simplemente incluso con hacer cálculos por elementos finitos con un software. Hay que hacer pruebas físicas de deformaciones. Ha cambiado lo que el fabricante ha hecho al principio. No sé si es la respuesta en principio respecto a eso. O sea, si es la respuesta que esperaban o no, pero vamos. Yo tampoco la alquilaría. Puede haber quedado incluso mejor que estaba, que yo no digo lo contrario, pero la responsabilidad del fabricante, el fabricante ha dejado de asumirla.
Correcto. Sí, sí. Entonces, si hubiera un vuelco, pues el responsable Eso es. sería la última empresa que ha modificado la máquina, en este caso la empresa de Killer. Sí, sí. Muy bien. Hay otra pregunta aquí también. Si tengo una máquina con marcado CE y la vendo a un tercero, ¿me convierto en fabricante? No. En principio no. Si tiene, o sea, esa máquina no tiene por qué, vamos, no te conviertes en fabricante. Si no la has modificado, entiendo yo que Sí, tampoco. evidentemente, si es la máquina original, yo compro, voy a poner un ejemplo, iba a decir, demasiado, vamos a irnos a lo más simple. Tengo un taladro de columna con un marcado C. Más sencillo, tiene marcado C, tiene 12-15, está como Dios, en principio. Tras, lo vendo, yo le doy con su manual de instrucciones, con su marcado C y con su todo, y mediante una factura. Yo no soy fabricante, simplemente lo que he hecho es vender ese equipo. Responsabilidad del cliente final, que no del que lo ha vendido, o sea, del comprador, es pasar el 12-15, porque las condiciones pueden cambiar allí. O sea, el 12-15, como bien ha dicho mi compañera, todo esto, si hay un cambio, si hay un movimiento, ¿por qué? A lo mejor lo mismo, me voy a un caso exagerado, ¿no? Puedo poner ese taladro de columna al lado de un foso sin vallas, por así decirlo. Digamos, a nivel ambiente aquello ha cambiado, porque hay un riesgo de caída, ¿vale? Por eso es importante hacerlo. Pero bueno, en definitiva, si no te conviertes en fabricante siempre y cuando tú no hayas hecho ninguna modificación. Eso es. Hay que tener cuidado también con el país. Esto al final, la directiva aplica la primera puesta en comercialización del equipo, de la máquina, y evidentemente si se vendió al principio en España, pues vendrá con toda la documentación en español. Obviamente esto se refiere a volverla a vender dentro de España. Si la vendiéramos a otro país, pues habría ese problema de que no dispondría eso es la venta, pero no dispondría, entiendo, de la documentación en ese país. Hay que volver a recurrir al fabricante original para disponer de ella. Tienes razón. Y aquí, por ejemplo, aquí en España es el 12-15, allá donde se venda, en eso no había caído, ¿vale? Si es de fuera puede ser no o sea diferente. Sí, hay muchos casos que vemos de líneas enteras o, bueno, casi fábricas enteras, talleres enteros que se venden dentro de un mismo grupo por cierre de una planta en un país y se transfiere todo eso a otro país, por ejemplo, pues estaríamos en estos casos. Ha ocurrido una venta, en principio documentada, etcétera, y el único problema, si no hubiera modificaciones previas, sería esto, de la documentación. Volver a poner a disposición de los trabajadores la documentación en la lengua del país de destino. Eso es. Nos añadía algo más, Juan, hablando de los elementos soldados en la excavadora. Nos dice no a la máquina, sino a la soldadura en el propio elemento. Muchas gracias por la respuesta. Entendía que quizás pasando la inspección podía seguir utilizándose. No a la máquina, sino a la soldadura en el propio elemento. Eso si quieres, luego en privado, si quieres, luego lo podemos comentar con él, ¿vale? Para ver el caso específico. Espero que nos hayamos aclarado, pero como no estoy 100% seguro, te diría, Juan, que lo volvemos a comentar a ver si es algo que no. Eso ya en este caso. Si le parece bien, eso no sé si nos puede enviarlo en privado, como sea, un correo electrónico, un teléfono o algo, lo hablamos y se puede ver más en profundidad. Sin problema. ¿Le parece bien? ¿Hay alguna pregunta más? ¿Has recogido alguna pregunta más, Marta? Vamos a ver. Mira, tenemos aquí a DIRCON Cantabria, que tenía la mano levantada. Perfecto. No sé si nos está escuchando y quiere hacer alguna consulta directamente. No sé si es así. Bueno, mientras tanto también, bueno, os iba a trasladar de las preguntas previas que nos habían llegado. Sí, ¿hay alguna más? Sí, mira, estos supuestos en los que nos comentan, ¿no? En los que una empresa se enfrente pues, a una visita a la autoridad laboral, de una inspección de trabajo, bien en caso de que se pueda producir un accidente o simplemente por una inspección rutinaria. Nos preguntaban qué documentación necesito para estar cubierto, ¿no? O cómo puedo resolver lo que me indican en plazo. No sé si a esto tenéis...
María José, ¿la contestas tú? Sí, estoy. Bueno, a ver, la documentación que se debe tener de forma general es la declaración del marcado CE, el manual de instrucciones en el idioma del país o del usuario, y la evaluación de riesgos del 1215, ¿vale? Eso de forma general, pero luego hay que tener en cuenta que, bueno, va a depender un poco de la inspección, ¿no? Del inspector y del instituto regional en su caso, ¿no? Que nos vaya a reclamar la documentación. Como mínimo, estos documentos que he comentado, y luego plazo para disponer de ello, pues tener en cuenta que toda la legislación ya ha entrado en vigor hace bastantes años. Hablamos del 1215 del 97, hablamos de la directiva de marcado CE del año 2006. Pues bueno, probablemente va a depender también del inspector y del instituto. Nos van a poder dar el tiempo que ellos estimen oportuno. Podrá ser, no sé, 15 días, 20 días, un mes. Pero evidentemente también habrá que tener en cuenta que en caso de un accidente, bueno, pues probablemente una sanción ya nos vayamos a llevar si no disponemos de esa documentación. Vale. Pues en principio no disponemos ya de más preguntas. No sé si algunos asistentes ahora mismo quieren realizar alguna. Nada. Sí. Pues si no, Juanjo, ¿no? Si ya no hay ninguna pregunta más. Pues si no hay ninguna pregunta más y los ponentes también han terminado, pues en principio nada más. Agradeceros vuestra participación, agradeceros a los ponentes vuestra intervención y vuestras explicaciones. Sé que quedáis a disposición de los participantes de la jornada por si acaso surgiera alguna otra duda que os podamos trasladar. Y nada más, reiteraros el agradecimiento porque bueno, es un tema interesante y es un tema que da la sensación de que da mucho juego y da mucho de sí y requiere una atención permanente por parte de los técnicos de las empresas. Muchísimas gracias, como digo, a los participantes y a los ponentes por vuestra intervención. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos también de nuestra parte. Aquí tenéis nuestra dirección de contacto para cualquier consulta. Ha sido un placer y hasta la siguiente.